Bueno, hoy vamos a hablar, el jueves pasado estuvimos hablando sobre la memoria. Sí, No sé si te acordás un sí. poquito. No, no tengo memoria. Claro, justo hablamos de la memoria. Bueno, hoy vamos a hablar de la atención, que está muy relacionado con la memoria, digamos, otra función, que tiene, digamos, el objetivo de la atención o lo que uno hace cuando presta atención es como focalizar sus sentidos o las funciones cognitivas hacia un estímulo. Estoy haciendo eso ahora, estoy atento a lo que decís. Claro, claro, ¿Así voy a exacto. memorizar mejor? Claro, sí. Si uno, son como primas, podríamos decir. Si uno puede sostener la atención, uno memoriza mejor Sí. aquello que necesite o que tiene que aprender, por ejemplo, en el caso que uno estudie, o en lo cotidiano, uno necesita tener la atención suficiente como para después recordar aquello que necesita saber, ¿no? Y la atención, que hablamos con respecto a la memoria el jueves pasado, pasa que a veces uno dice, bueno, me está fallando la memoria, hay algo que no me acuerdo. Y a veces no tiene que ver con la memoria 100%, sino con la atención que pusimos. A veces uno hace muchas cosas y deja la llave del auto en algún lugar. Claro, sí. Y después, Mientras dejaste la llave ya estabas pensando en que tenías que cerrar la canilla, no sé, alguna otra claro, cosa. sí, o uno va dejando, o uno entra apurado porque tiene que empezar a cocinar, por ejemplo, si trae los mandados o algo. Entonces uno después piensa, ¿dónde dejé la llave del auto? Claro. ¿Y dónde la dejé? Y uno empieza a buscar y no tiene que ver con la memoria, que No es no que me estamos acuerdo. perdiendo memoria. No, por supuesto que hay de todo, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con la cantidad de veces que sucede, en qué caso sucede. Claro. Pero en estos casos normalmente es porque uno hace muchas cosas al mismo tiempo. Entonces reparte la atención en muchos estímulos y uno hace muchas cosas mecánicas. Por ejemplo, dejar la llave en algún lado. ¿Tiene que ver esto, a ver, te pregunto, con que yo lo pongo en práctica y me da resultado? Salgo, tengo que hacer algo, tengo que llamar a Caro. Sí, Y bueno, y tengo que llamar a Caro y salgo y para el lugar y... ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo. Entonces vuelvo al lugar donde había pensado la idea y ahí recuerdo que era llamar a Caro. claro, es una estrategia que uno usa. ¿Funciona eso? Funciona. ¿Tiene que ver con esto? A veces funciona, a veces no. Claro. Es como que uno vuelve para atrás para recordar un poco cómo venía o en lo que venía pensando y a ver si eso le trae a la memoria. Bien. A veces uno está haciendo muchas cosas en la casa y nos basta la pieza y cuando llega a la pieza no se acuerda que venía a buscar, a lo Claro. mejor. Entonces, pero tiene que ver con que uno piensa en muchas cosas. Entonces, ¿hay que evitar las distracciones? Dependiendo de la función que uno tenga. En realidad hoy todos hacemos como multitareas, porque uno está a lo mejor con el teléfono, con la tele prendida, va cocinando o está trabajando y va escuchando otra cosa. Sí. Eso hace que la atención esté distribuida en muchos focos. Bien. Y en algún momento a algunos se nos pasa, Está. ¿sí? Porque uno está como siempre prestando atención a muchas cosas y prioriza. Porque en esto, bueno, hay diferentes tipos de atención. A ver. Uno de ellos es la atención sostenida. Eso que uno hace, por ejemplo, para poder estudiar, y uno sostiene la atención, y por ahí para ayudar, si uno sabe que le cuesta prestar atención, que está muy relacionado con la concentración, que ya vamos a ver Sí. un poquito la diferencia, lo que uno hace es reducir los estímulos, que a veces uno le dice a los padres o a las madres con respecto a los chicos, bueno, apaga la tele, alejar el celular, que no tenga como muchos estímulos porque la atención se distrae. Claro. Esto es la atención. Siempre hablamos de la Para atención. poder La atender atención, a una sola cosa. claro, la atención sostenida. Sí. Por ejemplo, si yo voy a hacer, ¿viste esos juegos que son de buscar las diferencias? Sí, las 7 diferencias, por ejemplo. Ese, por ejemplo, ayuda un montón como práctica de la atención. Porque mira. vos tenés que estar concentrada mirando un dibujo y el otro para encontrar la diferencia. Claro, si te distrajiste un segundo en alguna otra cosa, en un pajarito que pasó volando, Claro. vos tenés que volver a concentrarte en las 7 diferencias. Claro, o por ejemplo ese juego de Buscando a Wally, no sé si lo has visto, No. que es un personaje que está como en diferentes escenas, ese también sirve mucho. Tiene una ropa característica que primero uno lo ve solo y después tenés que buscarlo entre medio de un montón de dibujos, ¿Parecidos? claro, que son distractores, Claro. están en distintos lugares, entonces uno tiene que intentar O sea que focalizar la atención atención. se puede ejercitar también. Se puede ejercitar, hay técnicas que sirven para ejercitar, muchos de los juegos que uno usa sirven para ejercitar la memoria. También esto que uno busca, por ejemplo, yo te decía de Wall y demás, por ahí tiene que ver con una atención selectiva, digamos, donde uno elige
entre una variedad de estímulos, uno puntual. No sé, Claro. por ejemplo, vos te vas a buscar, no sé, a la pieza un par de medias y elegís entre Entre esas medias. la que vos te querés poner. Cuando Sí. hay dificultades, hay personas que ya, si tienen algún problema cognitivo, que les cuesta elegir. Claro. Y recordemos que la atención tiene periodos cortos, sobre todo en niños. ¿Es normal que sean cortos? Sí, es normal. Es Bien. normal. Por eso a veces cuando uno en el aula o en las casas, uno dice, se distrae enseguida. Los chicos, los más pequeños, a lo mejor tienen una atención de 10 minutos. Eso es normal biológico. Sí, sí, es normal. Y esto uno aprende después a sostener la atención cada vez por más tiempo. Una Bueno. cosa que ayuda mucho, por ejemplo, es la meditación. Claro, le llaman el mindfulness, creo que es así, es la forma correcta, Sí. que es concentrarse en una sola cosa en el presente. Exactamente, porque en realidad cuando vos querés prestar atención o concentrarte, tu conciencia tiene que estar dirigida a un estímulo concreto, A uno solo. claro, y uno empieza a liberar en la mente como otros estímulos. Entonces ahí es donde viene esto que decimos de la meditación, desde la práctica por ahí oriental, Claro. cuando uno desde el occidente, uno ya le habla más desde el mindfulness, o como que tiene como estudios científicos, ¿no? En el fondo es más o menos lo mismo, ¿no? Llame como lo llame, es concentrarse en una sola cosa. Claro, es hacer como una especie de silencio, porque a veces la meditación no tiene que ver como que uno se lo imagina como Buda sentado. Sí. Digamos, uno puede hacer una meditación más activa. Lo que uno tiene que hacer es concentrarse en algo que está pensando Sí, y aparte, eliminar los estímulos. me parece que el hecho de meditar, muchas veces uno, desde el desconocimiento total, piensa que meditar es ponerse a pensar, y es todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Todo lo contrario. Es como intentar, Poner en blanco. exactamente, o estar, por ejemplo, no sé, escuchando el silencio, digamos, o en un ambiente o con una música que te acompañe, pero intentar despejar los pensamientos, porque en realidad eso lo que hace es como traer la calma, y a veces ayuda mucho, por ejemplo, si alguien tiene que estudiar, ayuda mucho primero a hacer como una práctica que baje, porque eso disminuye los estímulos. Claro. Y bueno, Y hablabas recién de la diferencia entre atención y concentración. sí, porque en realidad la concentración es como que va de la mano de la atención, igual que veníamos diciendo de la memoria. Sí. La concentración es cuando uno focaliza la atención en un estímulo y lo sostiene durante un tiempo. Por ejemplo, ¿La mente está preparada para eso? ¿Hay un Sí. tiempo límite? en realidad uno se cansa de estar todo el tiempo, que es lo que ahora se llama también esto de las pausas activas, digamos, de cortar y seguir después, porque en realidad uno empieza a leer, por ejemplo, un apunte para estudiar, y uno sostiene la atención y se concentra en eso, pero después llega un punto que se cansa, uno empieza a ver que la cabeza se va para un lado, se va para el otro, empiezan a aparecer pensamientos. Eso es normal, no estamos Eso. enfermos si nos pasa eso. No, es completamente normal, porque también ahí pasamos al aburrimiento, Claro, claro. que es lo que les pasa a los chicos. Si no les entretiene, y más ahora que reciben muchos estímulos desde la tecnología, se aburren más rápido. Sí, y todo es más efímero. Claro. El TikTok dura unos segundos, no sé, las Todo. publicaciones son de tantos segundos, todo es breve. Claro, y si uno se pone a pensar, ¿cuántas veces uno mira a lo mejor un reel o un videíto que dure más de un minuto? Muy pocas veces. O un audio. Sí, Si vos escuchás un audio de 2 minutos, a lo mejor lo ponés, pero vas haciendo otra cosa al mismo tiempo. pues yo tengo en mi WhatsApp, por favor, audios cortos. Claro, porque uno ya se acostumbró a que todo tiene que ser breve. Sí, sí. Entonces, cada vez disminuye más. Y para... ¿Y eso Sí. no es perjudicial o peligroso para mantener la memoria activa? En realidad, tanto para mantener más allá de la O la memoria, concentración. la atención, la concentración, es como contrario, por decirlo así. Sí, Porque sí. uno cada vez se acostumbra a sostener la atención menos tiempo. Claro. Entonces nos cuesta más estar como pendientes de algo. O, por ejemplo, no sé, yo voy a cocinar. Por ejemplo, cocinar se puede considerar una práctica meditativa, dependiendo cómo uno lo use. Porque Claro. uno cuando cocina, si uno se concentra, a lo mejor pone música y se dedica a seguir una receta o a cocinar sin otro estímulo. Digamos, Sí. cuando uno se predispone a hacerlo y disfrutar ese momento, se considera una práctica de meditación activa. Claro. Porque uno
disminuye los otros estímulos. ¿Este aparatito no atenta contra nuestra concentración, nuestra atención, el teléfono? Claro, totalmente, sí. Porque uno está todo el tiempo pendiente del teléfono. Sí, sí. Por distintas razones, por trabajo, o porque uno espera un mensaje, o porque uno espera una respuesta. Sí, sí. Contribuye también a la ansiedad. Ah, ¿esto? Sí, porque muchas veces pasa que alguien no responde en el momento que uno espera. El famoso me clavaste el visto. Sí, sí. Y en realidad hay que respetar los tiempos de los demás también. Claro. Porque, ¿qué tiene que ver con esto? Fíjate que cada vez más, por ejemplo, WhatsApp elimina las tildes celestes, va eliminando todo lo que hace que el otro pueda ver. La última conexión. ¿Por qué? Porque genera esa ansiedad. Claro. Y entonces es una manera, por ahí que cada uno respete sus propios tiempos y decir, bueno, nadie me ve si lo vi y no contesté, pero a mí me parece que es aprender a respetar al otro. Claro, tiene que ser del otro el respeto. Claro, que respetarme, que yo pude haberlo visto y no tenía puedo en ese momento por qué contestarte, claro, no tenía que contestarte, claro. O no podía. Claro, por ejemplo, si yo te mando un mensaje a vos, uno no va a estar todo el tiempo, a veces, o mandando signos de preguntas de por qué no contestás, que suele pasar, más entre los adolescentes o entre los grandes también. Sí. Porque empieza a generar esa ansiedad, que uno necesita la respuesta del tiempo instantáneo. Y bueno, y no, cada uno tiene su vida, a veces uno está haciendo cosas, a veces uno está con una preocupación en la cabeza que necesita responder después. Entonces hay que aprender a respetar los tiempos y no siempre pensar mal, tomar a mal que el otro no conteste en el momento. Estaba tan atento y concentrado en lo que decías que, mira, se nos fue todo el tiempo de la columna. Y hago tiempo a decirte una cosita cortita con respecto a la atención. Para vos, para Marcelo, para los que están escuchando. Como un jueguito muy simple. A ver, dale. ¿Vieron que la Municipalidad Vieja tiene un reloj? ¿Lo han visto que tienen un reloj? No lo veo desde acá, pero sí. ¿Se acuerdan o no? Bueno, no sé si todos se acuerdan que tienen relojes arriba. ¿Cómo ¿Se arriba? acuerdan que tiene un reloj el edificio? Sí. Bien, ¿tiene un solo reloj o tiene varios? Ay, no me acuerdo. No quiero mirar. Parece que son varios. ¿Uno de cada lado? ¿Tiene 4 relojes? No me acuerdo. Bien. ¿Y se acuerdan sin mirar, Marcelo, ahí? Para ver si los números, tiene números me parece que son números romanos. Creo recordar que son números romanos. Lo que no sé si está en hora. Bien, porque esa era la próxima pregunta. Si está en hora, si tiene uno solo, si tiene números escritos comunes o tiene números romanos o no tiene números y tiene algún símbolo. Estoy tratando de... Me acuerdo que el reloj es fondo... Estoy pensando así, buscando la imagen. Es fondo blanco, los números y el borde, los números y las manecillas son negras. Bien, ¿tiene un marco? Creo recordar que son números romanos. Bien, ¿y tiene un marco? Me parece que no, me parece que es redondo nomás, me parece que no tiene marco, me parece. Bien, lo vamos a dejar para que el que se acuerda lo diga, o pueden a lo mejor después escribirles. O cuando a pase... ver si están... Bueno, porque en realidad que tiene que ver... A ver. La municipalidad está acá desde que casi cerca de la nacimos fundación. estaba ahí ese reloj. ¿Cuántas veces pasamos por día, por año? Yo mínimamente 2 o 3 veces por día por esa esquina. Claro, bueno. Y en realidad no tiene que ver con que uno se olvidó, sino que nuestra atención no está puesta en el reloj. Claro. Nuestra atención está puesta en lo que vamos haciendo, en cruzar la calle, en otras cosas. Entonces, para ejemplo de ver cuánto afecta la atención en la memoria, y cómo uno focaliza la atención en lo que en ese momento necesita y elimina otros estímulos. Por ejemplo, no necesitamos estar mirando hoy el reloj. O sea, la memoria y la atención son selectivas, si se quiere. Claro, porque una de las funciones de la atención también es ser selectiva. Claro, si no, digamos, no podríamos un tipo retener... de atención, claro. Y en este caso uno elige, y aunque pasemos mucho tiempo, porque tus respuestas tampoco fueron acertadas. Está bien. Bueno, porque ya después los vas a ver, aunque uno pase muchas veces y tenga recuerdos, también la imaginación o la memoria crea una propia imagen. Por ejemplo, lo que vos decís de los números romanos que no son romanos. Claro. Pero no. Entonces uno por ahí se crea una imagen porque tu atención nunca estuvo puesta en el reloj. Claro, nunca me senté a mirar con detalle el reloj, sino de pasada. Uno sabe que hay un reloj, pero no sabe si funciona, cuántos hay, porque en realidad hay más de uno y no todos funcionan igual.
Ah, mirá las cosas que nos estamos enterando. Claro, por eso, bueno, Bueno, ahora eso es nos una pasa- invitación que cuando uno pase, preste atención y ahí vamos a prestar atención. Y nos Esto es pasará decir, seguramente cuando vamos por la calle y hay a lo mejor frentes de viviendas que se ven más que otros, o porque está en una esquina donde doblás, o porque llaman la atención, Claro. y otros pasan más desapercibidos. Claro. Es lo mismo. O por ahí cuando uno pasa a alguien y dice, te saludé y no me saludaste. Claro. Y a lo mejor lo miraste, pero sin verlo. Sí, sí. Porque uno no estaba prestando atención o tenía la cabeza en otra cosa. Viste la imagen de una persona que pasaba, pero no te concentraste, no atendiste quién era el que pasaba. Exactamente. Así que bueno, es como un Está jueguito bueno. para prestar atención y ahora sí cuando pasen, prestamos atención Al reloj. Al reloj. Al o los. Claro, al Vamos o a ver. los relojes y vamos a ver si alguien tenía razón, quién tenía razón y qué es lo que tiene. Tarea para el jueves. Exactamente. Te esperamos. Muchas gracias. Carolina Bercesio, docente y psicopedagoga. Y también nos trajo algunos juegos para ayudarnos a ejercitar la atención, la concentración y la memoria.